Cuestionario breve de reforma íntima. Me he olvidado de elevar mi alma a Dios, de darle gracias por los beneficios que me ha concedido, por las alegrías que he gozado, por las buenas inspiraciones que ha permitido que me diesen los buenos espíritus. ¿He dudado acaso de la justicia y de la bondad de Dios? ¿He murmurado contra sus designios o las pruebas de la existencia? ¿He dado a mi tiempo y a mis facultades un empleo útil, inútil o perjudicial para mí o para los demás? Puedo decir al final de la jornada, he hecho algo bueno, he sido útil a mis semejantes, no he causado mal a nadie, no he faltado a los deberes de mi posición, he cometido alguna acción que me avergonzaría declarar, he hecho algo que considere digno de censura en los demás, me he complacido en malos pensamientos o bien los he rechazado, he resistido a la tentación de hacer el mal o bien he cedido al impulso de algún mal pensamiento, he logrado sobre mí mismo alguna victoria, he dicho alguna palabra, he cometido alguna acción que pudiese perjudicar a otro, herir su susceptibilidad o causarle pena. ¿Ha debido sufrir alguno las consecuencias de mi carácter, de mi cólera, de mi mal humor, de mi irritabilidad, de mis excesos, de mi negligencia o de mi orgullo? ¿Me he olvidado de consolar a los afligidos o de mitigar algún sufrimiento habiéndolo podido hacer? ¿Acaso he hecho a alguien lo que no hubiese querido que me hicieran a mí? ¿He hecho por los demás lo que hubiese querido que hicieran por mí? Cuestionario extenso de reforma íntima. ¿Me he procurado algún placer o alegría a costa de un tercero? ¿O bien ha sufrido alguien por mí? ¿Voluntaria o involuntariamente he hecho daño a alguien? ¿Me he olvidado de reparar el daño que haya podido causar? ¿Me he negado a auxiliar a alguno de mis semejantes o he rehusado servirle solo porque no participaba de mis opiniones o de mis creencias? ¿He hecho el bien pensando solo en mi provecho personal? ¿O cuando lo hube hecho, he estado calculando las ventajas que podía traerme? ¿He hecho el bien por ostentación? ¿He buscado los aplausos por el bien que cumplía? ¿Me he alabado por los servicios que hubiese hecho a otros? Al prestar a alguien un servicio, lo he hecho de modo que pudiese herir su susceptibilidad o su amor propio. ¿Alguna vez he procurado humillar a aquellos que me estaban obligados o agradecidos? ¿Alguna vez he reprochado a nadie el bien que le hubiese hecho? ¿Me he negado algunas veces a hacer el bien por antes haber sido pagado con ingratitud? ¿He dado algo que luego haya sido para mí una privación? ¿Me he alabado de haber dado lo que ninguna falta me hacía, o bien de la privación que con ello me impuse? ¿He obrado con mezquindad o con avaricia cuando podía haberlo hecho con largueza y generosidad? ¿Me ha faltado indulgencia con las faltas del prójimo? ¿He sido más rígido para los demás que para mí mismo? ¿He buscado las faltas de los demás antes que las mías? ¿He reprochado en los demás aquello de que yo también soy culpable? ¿He hecho resaltar y puesto en evidencia las faltas de los otros en vez de disimularlas o atenuarlas? ¿He perdonado las ofensas como yo quisiera que me fuesen perdonadas las mías? ¿Lo he hecho sin reticencias y sin segundas intenciones? ¿Han perdurado en mí los sentimientos de odio, de rencor o de animosidad contra alguien? Si quisiera Dios sacarme hoy mismo de este mundo, ¿puedo estar seguro de no llevarme ningún resentimiento?
¿He concebido ideas de venganza contra alguien? ¿He ejercido acaso alguna venganza? ¿He deseado bien o mal a aquellos de quienes tengo alguna queja? ¿Me he alegrado o me he entristecido por el bien que han alcanzado mis enemigos? ¿He deseado la muerte de mis enemigos? ¿He tenido más presente el mal que el bien que se me ha hecho? En tal o cual circunstancia he devuelto bien por mal, mal por mal o mal por bien. Si en tal circunstancia no he hecho mal, ha sido por mi voluntad o porque me ha faltado la ocasión. He ahogado la voz de mi conciencia cuando me decía que lo que iba a hacer era cosa mala. Me he dejado dominar por la vanidad y el amor propio. He buscado lo que podía halagar mi orgullo y mi vanidad. Me he envanecido por los bienes que me fueron concedidos, por la fortuna o las perfecciones físicas, por mi inteligencia o por mi saber. He procurado poner en evidencia mis beneficios personales, hacerlos valer en daño de otro, humillando a alguien con su comparación. Me he guiado en mis acciones por el temor de la opinión antes que por mi propia conciencia. He sentido herida mi susceptibilidad por los consejos que me han sido dados, por las críticas que se han hecho de mis ideas, de mis opiniones o de mis producciones. He concebido animosidad contra los que no me han aprobado. He mostrado encono o susceptibilidad por parecerme que se me faltaba en algo o que se atacaba a mi dignidad. He dado más importancia a las cosas temporales que a las espirituales. Me ha causado pena la pérdida de algún bien temporal. Me ha faltado valor para sufrir la adversidad. He deseado la muerte. He tenido la idea de sustraerme por la muerte a las pruebas de la vida. He envidiado la suerte de los que poseían lo que yo no tengo y pueden darse los placeres que yo no puedo procurarme. He envidiado alguna vez los bienes, las ventajas y los éxitos de los demás. He ambicionado el bien o la posición de los que están por encima de mí. Los celos me han llevado alguna vez a cometer actos o decir palabras reprensibles. En las instrucciones dadas por los espíritus he buscado lo que podía aplicarse a mí antes que a los demás. Me he esforzado en aprovecharme de sus enseñanzas. ¿Hay alguna imperfección de la cual me haya corregido por la influencia del espiritismo? Soy más sinceramente religioso, más caritativo, más indulgente, más benévolo para el prójimo, más sobrio y moderado en todas las cosas, más indiferente a las tribulaciones de la vida. Me espanta menos la muerte, soy menos orgulloso, menos egoísta, menos amante de las ventajas materiales y de las distinciones mundanas, menos ambicioso y menos apegado a los bienes temporales. Puntos de meditación. Pensando en la brevedad de la vida corporal en comparación de la espiritual, que es infinita, he de considerar de cuán corta duración son los males terrestres para aquel que hace lo que debe para no merecer otro castigo después de esta existencia. Elevándome con el pensamiento por encima de la vida terrestre para considerarla desde el punto de vista del más allá, he de comprender cuán pueriles y mezquinas son las cosas a que damos tanta importancia y que tanto nos atormentan aquí en la tierra. Antes de quejarme, he de mirar por debajo de mí y al ver a otros más infelices, he de dar gracias a Dios por haberme ahorrado mayores sufrimientos. Remontando a la fuente de mis aflicciones, he de ver si no soy yo acaso el primer causante de ellas, o son tal vez consecuencias de una primera falta,
de una imprevisión, del orgullo, de la ambición, de la avaricia o de los impulsos de pasiones a las cuales no hubiese sabido resistir, en este caso no puedo acusar a nadie sino a mí mismo. Siendo Dios soberanamente justo y bueno, no puede afligir a sus criaturas sin motivo. Debo pues decirme que si padezco este sufrimiento, ha de tener una causa, y que esta causa ha de venir de mí mismo, nunca de Dios. Que, si mis aflicciones no tienen su origen en las faltas de esta vida, han de ser forzosamente el castigo de faltas cometidas en una vida anterior. Si sufro en mi orgullo humillado, he de pensar que sin duda yo humillé a otros. Si me desprecian o me maltratan, es que yo maltraté o desprecié a otros y estoy sufriendo la pena del talión. Si sufro por la falta de lo necesario, si padezco frío y hambre, es tal vez que fui rico e hice mal empleo de mi fortuna. Si son mis padres que me martirizan, es que yo fui quizás un mal padre. Y si sufro por mis hijos, es que fui tal vez un mal hijo. Y así sucede para hacerme padecer lo que yo hice padecer a los otros. Debo decirme también que si mis actuales sufrimientos no son castigos directos de faltas análogas, son tal vez pruebas libremente elegidas por mí con la mira de mi perfección, y que los frutos que ellas den ha de hallarse en razón directa de mi paciencia y mi resignación. Al ver a un miserable que me tiende la mano, he de pensar que si le desprecio, yo seré despreciado igualmente, si no en esta existencia, sí en una existencia futura. En mi conducta con mis servidores y mis inferiores, he de pensar que puedo, de la misma forma, tener que servir a aquellos a quienes he mandado, que si soy duro, exigente y arrogante con ellos, de igual manera seré tratado, que los que son hoy mis inferiores o mis subordinados han podido ser antes mis iguales o mis superiores, y aún estar ligados a mí por los lazos de la familia o de la amistad. No podemos pedir a Dios más que lo necesario, no tenemos derecho alguno a lo superfluo, ateniéndonos a que este derecho tendría que ser igual para todos y que en el estado actual de nuestro mundo hay imposibilidad material de que cada uno de los habitantes de la tierra pueda disfrutar de lo superfluo. Si tengo lo necesario, he de considerarme pues feliz. Si tengo lo superfluo, he de decirme que, dado que nada he de llevarme de la tierra, la fortuna de que gozo no es más que un depósito del cual soy únicamente el administrador y usufructuario, que al concentrarla en mis manos, Dios me ha confiado un poderoso instrumento para el progreso y el bien de todos, con la misión de dirigir su empleo y del cual habré de dar en su día estrecha cuenta. Si no la hago servir más que para mi personal satisfacción, Dios me aplicará estas palabras: tú has recibido ya tu recompensa. Si me siento afligido por la pérdida de personas que me fueron queridas, he de felicitarme de que hayan salido antes que yo de su destierro y antes que yo gocen de la felicidad de la vida espiritual, exenta de las amarguras de la vida terrestre. Y me he de consolar de su partida, pensando que no hay entre ellas y yo más que una separación momentánea, y que más frecuente y fácilmente podrán hallarse ahora cerca de mí. No hay una sola imperfección que no tenga sus consecuencias inevitables en el presente o en el porvenir. He de decirme, pues, que todos los defectos de que yo no me hubiese corregido, todas las faltas que no hubiese expiado o reparado en esta vida, son otras tantas deudas que me será preciso pagar tarde o temprano,
y que en una nueva existencia habré de sufrir las privaciones, las penas y los sufrimientos que son su contrapeso. La nada después de la muerte es lo que haría inútiles los esfuerzos que yo pudiese hacer para mejorarme. Gracias al conocimiento que tengo de la vida futura, sé que nada de lo que se adquiere es perdido y que todo sirve para el propio progreso. No he de despreciar pues ninguna ocasión de mejorar, como a espíritu de purificar mi alma, aún con la certeza de que me queden pocos años de vida, diciéndome que todo eso tengo ganado por otra existencia. Los accidentes y las enfermedades que ponen nuestra vida en peligro son advertencias para hacernos pensar en la fragilidad de nuestra existencia, que puede acabar de un momento a otro. Nos manifiesta la necesidad de aprovechar para nuestro progreso intelectual y moral el plazo que nos es concedido, pues no nos llevamos de este mundo más que las cualidades del alma y únicamente estas son tenidas en cuenta.